Algunos realizan la acusación de que el teísmo de Santo Tomás de Aquino reflejaría no al Dios de la Biblia, sino al Dios de Aristóteles. Sobre esto hay que decir que es una acusación basada claramente en la ignorancia. Y es que si bien Santo Tomás de Aquino tiene un sistema filosófico construido en términos de un marco aristotélico, de una metafísica aristotélica, de allí no se sigue un reduccionismo en el cual simplemente la divinidad se circunscriba a lo que Aristóteles pueda haber conceptuado. Claro que no. Por supuesto que hay ciertos puntos de teología natural a los cuales se puede llegar a través de la razón, y que se corresponderían con determinados puntos que Aristóteles pudo deducir. Por ejemplo, en cuanto al primer motor inmóvil, tenemos que es uno, ¿no? Que hay un primer motor inmóvil, entonces tenemos la unidad del ser subsistente, la unidad de Dios. Y los cristianos perfectamente concurrimos en afirmar que Dios es uno. Entonces, hay unos puntos base, teología natural, en los que se coinciden. Pero la demostración clara de que el Dios presente en el marco tomista es el Dios de la Biblia y no meramente una repetición de lo que haya dicho Aristóteles, es el hecho de que en las obras de Aquino encontramos múltiples desarrollos sobre los atributos divinos que absolutamente están ausentes del trabajo de Aristóteles. Consideremos, por ejemplo, la Suma Teológica, que es la obra más conocida de Santo Tomás de Aquino, y vayamos a la parte primera. Entonces, en la parte primera encontramos la cuestión número 6 que nos habla de la bondad de Dios. Santo Tomás va a defender que Dios es bueno, que Dios es la bondad misma. El punto es el siguiente, eso lo encontramos en la Biblia, que Dios es bueno, la bondad de Dios. En cambio, la idea de bondad del principio divino, del primer motor inmóvil, está ausente en el pensamiento de Aristóteles. Luego, Santo Tomás, en la cuestión 19, habla sobre la voluntad de Dios. O sea, Dios es un ente personal con voluntad. Y encontramos muchas citas bíblicas que nos hablan en ese sentido. Por el contrario, no encontramos a Aristóteles hablando en términos de la voluntad de Dios. Más fuertemente aún encontramos en la cuestión 20 que Santo Tomás nos habla sobre el amor de Dios. Dios es un ser que ama, que Él es amor puro y en grado sumo. Pues bien, esto lo encontramos en la Escritura, por ejemplo, 1 Juan 4:8, Dios es amor. En cambio, nada de esto lo encontramos en los escritos de Aristóteles. En la cuestión 21, Santo Tomás nos habla sobre la justicia y la misericordia de Dios. Y esto lo encontramos claramente en la Escritura. En cambio, hablar de justicia o misericordia en Dios es algo que está ausente de los escritos de Aristóteles. Asimismo, en la cuestión número 22, Santo Tomás habla sobre la providencia divina. Por otra parte, no encontramos que Aristóteles esté hablando de un cuidado providente que el primer motor inmóvil tendría respecto a las demás cosas, ¿no? En la Biblia, en cambio, sí encontramos la noción de providencia. Entonces, estamos viendo que en los mismos desarrollos que realiza Santo Tomás en la Suma Teológica, están los elementos distintivos del Dios bíblico, y no es que se quede una cuestión de que reflejar el Dios aristotélico y rechazar el bíblico, no. Por supuesto que va a haber ciertos puntos en los cuales va a haber confluencia. Como digo, Aristóteles, por ejemplo, llega a la idea de la unidad de Dios, un primer motor inmóvil. Llega a la idea de su inmutabilidad, llega a la idea de su infinitud ontológica, en el sentido de que no carece de nada de la plenitud del ser. Pero todas esas atributos, todas esas propiedades son perfectamente compatibles con lo que proclama el teísmo cristiano en línea con la escritura y la tradición. Entonces, la noción que Aquino defiende sobre Dios es una noción que está en línea con la tradición cristiana y con la escritura. Negarlo es simplemente estar en una situación de absoluto desconocimiento sobre la obra de Aquino. Es más, en la misma Suma Teológica, parte primera, de la cuestión 27 a la cuestión 43, encontramos todo un conjunto de discusiones sobre Dios Trino, ¿no? Ya saben, en términos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, tal distinción de Padre, Hijo y Espíritu Santo está absolutamente ausente del concepto de divinidad de Aristóteles. En consecuencia, vemos que la acusación dada al principio es simplemente absurda y desinformada.